a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Todos el 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Palabra de Dios, hermanos. Incline su cabeza, cierra su ojo, vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por lo bueno que tú has sido con nosotros, Señor. Damos gracias porque nos has permitido ver la luz de un nuevo día. Gracias te damos porque tú cuidaste de nosotros durante la noche, nos diste un buen descanso. Y ahora, Señor, nos permites reunirnos aquí en tu casa para adorarte, pero también, Señor, para escuchar tu palabra. Gracias por mis hermanos que han llegado. Gracias, Señor, porque tú has traído con bien a cada uno de ellos. Y oramos, Señor, que tú ministres nuestros corazones en esta mañana con tu palabra, Señor. Bendice la enseñanza que vamos a impartir en este lugar. Bendice también la clase con los niños, la clase con los jóvenes, la clase con las señoritas. Use a cada uno de los hermanos que está enseñando su palabra y que su pueblo, Señor, sea edificado en esta hermosa mañana, Señor. Que usted nos hable en este día, Señor, como usted quiere hablarnos. Denos corazones sensibles, humildes, dispuestos no solo a recibir su palabra, sino a obedecerla, Señor. Bendice, Señor, este tiempo, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Cuántos estuvimos hace 8 días, hermanos, en la escuela dominical? De este lado, ¿cuántos de los que están de este lado estuvieron en la escuela dominical hace 8 días, hermanos? Amén. ¿En esta fila, hermanos? Ok. Bueno, ¿de este lado? Ok, gracias. Creo que todos, ¿verdad? De este lado. ¿No todos? Ok. Hermanos, quiero continuar con la clase que estamos teniendo hablando sobre el libro de Colosenses, hermanos. Hace 8 días comenzamos a estudiar el libro de Colosenses y les decía yo, hermanos, que así como Pablo vio la necesidad de escribir esta carta a la iglesia de Colosas en su tiempo por las situaciones que la iglesia estaba enfrentando, de la misma manera, hermanos, esta carta sigue siendo tan necesaria para las iglesias el día de hoy. Decíamos hace 8 días, hermanos, que una de las cartas más profundas que Pablo escribió fue el libro de Colosenses. Y básicamente lo que vimos hace 8 días, hermanos, fue la introducción al libro de Colosenses. Estuvimos aprendiendo, hermanos, primeramente quién escribió la carta. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. No hay duda de eso. 3 veces, hermano, se menciona que Pablo fue el escritor de esta carta. Si usted recuerda el capítulo 4, hermanos, versículo 18, ahí tenemos, hermanos, al apóstol Pablo diciendo que fue él el que escribió esta carta. Colosenses 4, 18 dice: la salutación es de mi propia mano. Y luego dice ahí: de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Entonces vimos, hermanos, que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. La mayoría de los historiadores, hermanos, y teólogos concuerdan en que fue Pablo el escritor de esta carta. Hay, por ejemplo, cuando vamos al libro de Hebreos, no sabemos con claridad quién haya sido el escritor de la carta a los hebreos, aunque la mayoría cree y piensa que fue Pablo, mas sin embargo no hay una total seguridad que haya sido el apóstol quien escribió a los hebreos. Pero la carta a Colosenses, no hay duda, hermanos, que fue Pablo quien escribió la carta. Lo segundo que aprendimos, hermanos, es que esta carta fue escrita ¿desde dónde, hermanos? Desde la cárcel, ¿verdad? Esta carta, hermanos, fue escrita desde la cárcel. Pablo estaba, hermanos, encarcelado en Roma, y él, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, escribe no solamente esta carta a los colosenses. Hubo otras cartas que se escribieron desde la cárcel, de tal manera que estas cartas se le conoce como las cartas de la prisión, que fueron Colosenses, Filipenses, Efesios,
y Filemón. Fueron cartas escritas desde la cárcel en el primer encarcelamiento del apóstol Pablo. Segunda Timoteo también fue escrita desde la cárcel, pero fue escrita en el segundo encarcelamiento del apóstol Pablo. Entonces, estas cartas, hermanos, se les conoce como las cartas de la prisión, epístolas de la prisión, porque fueron escritas desde la prisión. También, hermanos, aprendimos que esta carta, hermanos, se escribió aproximadamente en el año 60. Fue escrita la carta de Colosenses aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Hermanos, también vimos que esta carta era para la iglesia de Colosas, pero no solamente para la iglesia de Colosas. ¿Alguien recuerda, hermanos, también para quién era esta carta? Era también para la iglesia de Laodicea. Si usted nota el capítulo 4 versículo 16, quiero que vayan al capítulo 4 versículo 16. Capítulo 4 versículo 16, hermanos, dice allí, dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea ¿a quién, hermano? A la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Entonces vemos aquí, hermanos, que esta carta era para la iglesia de Colosas, pero también debía ser leída a la iglesia de la Odisea. Ahora, mirábamos hace 8 días, hermanos, un poquito de la geografía para poder entender un poquito dónde se ubicaba esta iglesia de Colosas. Decíamos, hermanos, que la iglesia o la ciudad de Colosas, que actualmente, hermano, es Turquía, anteriormente era Colosas, hoy en el presente es Turquía. Entonces, esta ciudad, hermano, se ubicaba en el valle del río Lico, pero también a unos 10 kilómetros o a 19 kilómetros se encontraba también la ciudad de Hierápolis y la ciudad de Laodicea. Y todo parece indicar que Pablo, hermanos, Epafras, no solamente había predicado el evangelio en Colosas, sino también había llevado el evangelio a Hierápolis y también había llevado el evangelio a Laodicea, ya que eran ciudades vecinas. Decíamos, hermanos, otro dato importante, hablando de Colosas, que Colosas, hermano, era un lugar muy importante, porque, hermano, era una ruta comercial. Se dice que en aquellos años, hermano, la ciudad era una ciudad bastante rica, bastante estable, hablando económicamente. Entonces, cuando Pablo, hermanos, escribe esta carta, la ciudad de Colosas, hermano, ha recibido el evangelio por mano de Epafras. Hay que recordar, hermano, que no fue Pablo quien directamente estableció la iglesia. Esta iglesia, la iglesia de Colosas, hermano, fue establecida por Epafras. Usted recordará, hermano, que hace 8 días estuvimos viendo que el evangelio llegó a Colosas por un hombre llamado Epafras, quien se convirtió no solo en el fundador de la iglesia, sino el pastor de la iglesia en Colosas. Mas, sin embargo, decíamos que Pablo había tenido, hermano, una influencia indirecta para con esta iglesia, ya que cuando Pablo llegó a Éfeso, a la provincia de Asia, hermanos, dice la Biblia que todos los de Asia escucharon el evangelio. Y Pablo, hermanos, ganó para Cristo allí en Éfeso, hermano, a un hombre llamado Epafras. Cuando Epafras conoce el evangelio, hermanos, él siente esa carga de ir a su pueblo y predicarles el evangelio. Entonces Epafras regresa a su ciudad, a Colosas, y comienza a predicar el evangelio, hermanos. Y de esa manera es como nace esta preciosa iglesia, la iglesia de Colosas. De tal manera que cuando Pablo escribe esta carta, aproximadamente la iglesia tiene 5 años de edad. Era una iglesia joven, pero era una iglesia que estaba creciendo en el Señor. Mas, sin embargo, hermanos, la situación que la iglesia estaba enfrentando era una situación que estaba atentando contra la doctrina pura.
Usted recordará, hermanos, que hace 8 días terminamos la enseñanza diciendo que por lo menos 3 grupos, hermanos, estaban entrando a la iglesia y estaban dañando el evangelio puro, la doctrina pura, hermanos. Usted recordará que eran los gnósticos que estaban entrando a la iglesia. ¿Y qué estaban enseñando los gnósticos, hermanos? ¿Alguien recuerda? ¿Sí? Filosofía. Por eso Pablo en el capítulo 2, mire lo que le dice a la iglesia. Colosenses 2:8. ¿Alguien lo puede leer, hermanos? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Gracias, hermano. Entonces aquí vemos, hermanos, que el apóstol Pablo no solamente está advirtiendo a la iglesia, sino está, hermano, hablándole a la iglesia con esa autoridad, a que la iglesia, hermano, no se deje engañar, a que la iglesia no se deje influenciar por estas falsas enseñanzas que Pablo llama, hermano, filosofías y huecas sutilezas. Estas filosofías y huecas sutilezas, hermanos, eran traídas por los gnósticos. Los gnósticos, hermanos, creían, hermano, que para poder, hermanos, tener una perfección espiritual, había que ser, hermanos, muy estudiosos. Y cuando se trataba de las cosas profundas de Dios, pues ellos decían que eran los conocedores. También, hermano, esta herejía, la herejía gnóstica, hermanos, prometía a la gente una relación tan íntima con Dios como para alcanzar la perfección espiritual. La plenitud espiritual sería suya si tan solo entraran en las enseñanzas y ceremonias prescritas. Los gnósticos, hermanos, también creían que el aire estaba lleno de espíritus demoníacos, las tormentas, los rayos, y todo estaba al mando de estos espíritus. Toda esta filosofía, hermano, elaborada por el hombre, era basada no en la verdad divina, sino en las tradiciones de hombres. Por eso Pablo en el versículo 8 dice, huecas sutilezas según las tradiciones de quién, hermano, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de quién, hermanos, del mundo, y no según Cristo. Estos gnósticos, hermano, enseñaban que Jesucristo no era suficiente, que el evangelio era tan sencillo, de tal manera que había que añadirle algo más al evangelio. Los gnósticos decían que bueno, tú tienes a Jesús, vas a la iglesia, pero no es suficiente con eso. Tú necesitas algo más. Pero Pablo les dice en el versículo, hermano, 10. Mira lo que Pablo le dice a la iglesia. Versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, ¿por qué Pablo le dice a los hermanos, y vosotros estáis completos en Él? Porque ya los hermanos estaban creyendo las mentiras de los gnósticos. Ya los mismos hermanos de la iglesia, hermano, estaban diciendo, bueno, es verdad, tenemos a Jesús, pero no es suficiente, necesitamos algo más. Y Pablo les dice, vosotros estáis completos en Él. Tú tienes a Cristo, tú lo tienes todo, tú no necesitas más. Jesucristo es suficiente. Pero hermanos, tanta era la influencia de los gnósticos que ya los hermanos se veían, hermanos, claudicando entre dos pensamientos. De tal manera que cuando, hermanos, Epafras se da cuenta de esta situación, cuando el pastor Epafras, hermano, se da cuenta que los gnósticos están metiendo, hermano, esta filosofía en la iglesia, Epafras, hermano, se ve en la necesidad de ir a Roma para buscar consejo del apóstol Pablo. Y de esa manera, hermanos, poder ayudar a la iglesia. Pero cuando Epafras llega a Roma por situaciones desconocidas, hermano, resulta que también Epafras lo meten a la cárcel. ¿Qué hizo Epafras? ¿Qué imprudencia cometió? La Biblia no nos dice.
Solamente nos dice que ahora Epafras, hermano, se encuentra en la cárcel junto con Pablo. Y Pablo, hermanos, entonces dice, bueno, vamos a escribir una carta. Inspirado por el Espíritu Santo, hermano, Pablo escribe esta carta. Y esta carta es enviada por mano de dos creyentes. ¿Quiénes eran? Tíquico y Onésimo, ¿sí? Tíquico y Onésimo son los encargados de llevar esta carta para que tan pronto llegue la carta sea leída, hermanos, a la iglesia, y la iglesia pueda recibir no solo consejo, sino una exhortación, hermanos, de parte del apóstol Pablo, para que tengan cuidado, hermanos, con estas filosofías gnósticas. Mientras Epafras, hermano, va a Roma y busca consejo de Pablo y lo meten en la cárcel, todo parece indicar, hermano, que Epafras deja a un hombre llamado Aristarco para tener, hermanos, a bien guiar ahora a la iglesia. Aristarco, hermano, toma el lugar de Epafras como un pastor interino mientras Pablo y Epafras están allá en Roma. Y por eso Pablo, hermanos, también le da una exhortación a a Aristarco, pero a Arquipo. Vaya conmigo al capítulo 4, versículo 17. Aquí vemos, hermanos, a un hombre llamado Arquipo, que todo parece indicar, hermano, que es el que se encarga ahora de la iglesia mientras Epafras está fuera. En el capítulo 4, versículo 17 dice: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Entonces, hermanos, Epafras se encuentra en la cárcel, pero la iglesia, hermano, no se encuentra en cierta manera descuidada, porque Arquipo, hermanos, queda a cargo de la iglesia como pastor interino. Pero algo estaba sucediendo en Arquipo, hermanos, que todas esas cuestiones que estaba enfrentando la iglesia, de alguna manera Arquipo, hermano, se sentía incapaz de guiar a la iglesia en esa situación. Entonces todo parece indicar, hermano, que Arquipo como que se está un poquito viendo en la necesidad de decir: yo no puedo con este asunto. Es una carga muy difícil pastorear esta iglesia, y más con estas influencias gnósticas. Los hermanos vienen y preguntan, y Arquipo, hermano, se sentía con esa incapacidad de responder a las preguntas de los hermanos. Entonces Pablo le dice: mira, díganle a Arquipo que cumpla el ministerio que recibió del Señor. Y vemos, hermanos, aquí una carta, hermanos, una carta bastante preciosa, la carta de Colosenses, que la vamos a estar estudiando con el favor de Dios a lo largo de estos domingos. Entonces quiero también, hermanos, mencionar que no solamente eran los gnósticos que estaban trayendo falsas enseñanzas a la iglesia. Había otro grupo, hermano, que eran los judaizantes. Mira conmigo, hermano, los siguientes versículos. Vaya conmigo a Colosenses 2, versículo 14 al 17. Colosenses 2, 14 al 17. ¿Alguien lo puede leer, hermanos, por favor? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándole de medio y clavándole en la cruz. Gracias. Hasta el 17, hermana, por favor. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pronto, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, una nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Gracias, hermana. Ahora, si usted nota, hermano, Pablo ya trató en el capítulo 2, versículos, hermano, 8 en adelante, acerca de que la iglesia tenga cuidado con las enseñanzas de los gnósticos. Pero cuando llegamos al capítulo
2, versículo 14 al 17, ahora Pablo, hermano, expone a otro grupo que está entrando en la iglesia, y estos eran los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes, hermanos? Eran los que obligaban a los creyentes, hermano, a circuncidarse y a seguir los ritos judíos, ¿verdad? Estos judaizantes, hermanos, habían entrado también a la iglesia de Colosas. Ahora, hay que recordar algo muy importante, que la mayoría de los hermanos que conformaban la iglesia de Colosas no eran judíos. Usted recuerda, hermano, que hace 8 días vimos que la mayoría de los miembros de esta iglesia eran ¿qué? Eran gentiles, no eran judíos. Entonces estos judaizantes venían a la iglesia y decían: tú no eres judío, entonces tienes que circuncidarte, tienes que tener cuidado con lo que comes, tienes que participar en las fiestas. Entonces decían: si tú no haces eso, tú no eres salvo. Entonces Pablo les dice: por tanto, nadie os juzgue. ¿Por qué Pablo dice nadie os juzgue? Sí, sí, hermana. Porque Jesús nos liberó de todas esas tradiciones o leyes de Moisés. Ok, muy bien. Entonces, cuando Pablo dice nadie os juzgue, básicamente, si usted nota en el versículo 14, el apóstol Pablo acaba de decir algo muy importante: que Cristo, hermano, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era ¿qué? Contraria, quitándola de en medio y clavándola en ¿dónde, hermano? Clavándola en la cruz. Que todos esos, hermanos, fiestas, todo lo que los judíos, hermanos, celebraban en el Antiguo Testamento era una figura, hermano, de lo que Cristo iba a venir a hacer por la humanidad. Entonces, cuando vemos en esta carta, hermanos, que Pablo dice nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo, dice todo lo cual es sombra, figura de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces están los gnósticos enseñando, hermanos, que hay que conocer muchas cosas para tener, ¿qué, hermano? Una relación tan íntima con Dios y alcanzar la perfección. Los gnósticos, hermanos, se preguntaban: ¿por qué hay tanta maldad en este mundo si la creación fue hecha por un Dios santo? Y les decían: piensen. Y estas filosofías gnósticas, hermanos, estaban diciendo: Jesús no es suficiente, tú necesitas algo más. ¿Alguna vez, hermano, te han dicho algo similar? Jesús no es suficiente. O es más, hoy la gente dice: bueno, qué bueno que tienes la Biblia, pero no es suficiente, necesitas algo más. Y desplazan a Cristo. Y luego tenemos, hermano, la enseñanza de los judaizantes. Pero no solamente los judaizantes, sino también los ascetistas. Mira el capítulo, hermano, 2. Ahora versículo, hermano, 18 en adelante. Colosenses 2:18. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Mira el verso 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ahora Pablo, hermano, también expone a otro grupo que eran los ascetas. Ya vimos los gnósticos metiendo esta filosofía en la iglesia. Ya vimos a los judaizantes. Ahora Pablo, hermano, expone a otro grupo que estaba también
trayendo falsa enseñanza a la iglesia, y eran los ascetas. Ahora, ¿quiénes eran los ascetas, hermanos? Ellos tenían una escuela de pensamiento. Ellos decían, hermano, que la única manera de vencer la materia pecaminosa era a través del ascetismo y una disciplina rígida. Por eso en el versículo 23, Pablo dice: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ellos decían, hermano, hay que someter a la carne. Y hermanos, estos herejes, aparte de tener esta enseñanza, hermano, también ellos decían que todo era permitido, toda práctica de pecado era permitido, ya que de todos modos la materia era pecaminosa. Por eso Pablo en el capítulo 3 les va a decir a los hermanos en el versículo 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo todo esto? Porque los ascetistas, hermanos, decían: toda la materia es mala, toda la materia es pecaminosa, así que si todo es malo, tú puedes hacer y deshacer, tú puedes practicar todos los pecados que tú quieras. Estos herejes, hermano, también atacaban la obra y la persona de Cristo. Ellos creían y enseñaban que Jesús era solo una de las muchas emanaciones de Dios y no el mismo Hijo de Dios encarnado. Estos falsos maestros decían: ¿cómo es posible que Dios haya venido al mundo y se haya hecho carne si la materia es pecaminosa? ¿Cómo es posible que Jesús, que ustedes dicen que es Dios, se haya humanado si toda la materia es pecaminosa? Entonces ellos decían: Jesús no es Dios, Jesús solamente es una emanación de Dios. Pero en el capítulo 1, versículo 15, Pablo va a hablar, hermano, que Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y Pablo va a enseñar, hermano, esta tremenda doctrina de la deidad de Cristo, pero también de la encarnación de Cristo. Porque estos ascetas, hermano, tenían esta enseñanza. Decían ellos: la materia es pecaminosa. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? La Biblia enseña, hermano, que la materia no es pecaminosa, ni tampoco lo es el cuerpo humano. Todos hemos nacido, hermano, con una naturaleza pecaminosa que quiere controlar el cuerpo y usarlo para el pecado, pero el cuerpo en sí no es malo. Si así lo fuera, Cristo Jesús no habría venido a la tierra en un cuerpo humano, ni habría disfrutado de las alegrías de la vida como... ¿Se acuerdan cuando Jesús asistió a las bodas en Caná de Galilea? ¿Se acuerda, hermano, que aún nuestro Señor Jesucristo, hermano, comía? ¿Qué decía la gente? Es comilón. Pero estos ascetas, hermano, decían: hay que someter al cuerpo. Y Pablo dice: ¿por qué tienes que someterte a estos rudimentos tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques? ¿Sabía usted, hermano, que hoy en día hay gente que pone esas restricciones? Dice: ¿quieres ser más espiritual? Somete tu cuerpo, no comas. Estas enseñanzas falsas, hermano, eran una combinación engañosa de legalismo judaico, filosofía oriental, astrología pagana, misticismo, ascetismo y un toque de cristiandad. Había algo, hermano, para todos los gustos. Y esto era precisamente lo que hacía tan peligrosa estas enseñanzas. Los falsos maestros sostenían que no estaban negando la fe cristiana, sino elevándola a un nivel más superior. Y esto es algo muy común en nuestros días, hermano. Usted va a conocer a gente con estas enseñanzas.
Sé, qué bueno que has creído en Cristo, qué bueno que vas a la iglesia, pero tú necesitas hacer algo más. Ellos ofrecían, hermano, plenitud y libertad, una vida de satisfacción que resolvería todos los problemas que la gente enfrentaba. La pregunta es, ¿existen estas herejías en la actualidad? Por supuesto que sí, hermano, y es tan engañosa y peligrosa como lo fue en aquel tiempo. Cuando hacemos de Jesucristo, hermano, y la revelación cristiana solo una parte de un sistema religioso o filosófico, dejamos de darle a Cristo la preeminencia. Al tratar de alcanzar una perfección espiritual o plenitud espiritual, usando fórmulas, disciplinas o ceremonias, en lugar de avanzar, estamos retrocediendo. Los cristianos deben cuidarse de no mezclar su fe cristiana con cosas tan llamativas como el yoga, la meditación trascendental, el misticismo oriental y otras cosas parecidas. Hermanos, parece ser que esto no es algo que aplica a nosotros, pero deje decirle que sí aplica a nosotros y mucho. Creo que lo dije la semana pasada, hermanos. Es algo real, hermanos, que el día de hoy hay cristianos consultando los horóscopos. Bueno, sí, la Biblia dice, pero yo quiero saber qué me espera mañana. Y según mi signo voy a ver qué es lo que me espera esta semana. ¿Cómo me va a ir en el amor? ¿Cómo me va a ir en el negocio? ¿Cómo me va a ir en el ambiente familiar? Y hay cristianos metidos en eso. Hay cristianos, hermanos, que dicen, necesito un retiro espiritual. Voy a irme al bosque y voy a platicar con los árboles. Necesito una meditación trascendental, yoga. ¿Sabe usted, hermano, que el yoga es algo que está de moda? Y no solo aquí, en todas partes del mundo. Hermano, y Pablo va a hablarnos en esta carta acerca de tener cuidado de estas cosas. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, de los maestros que ofrecen un método para obtener victoria y plenitud que pase por alto la devoción a Cristo Jesús. Hermano, Pablo va a tratar en esta carta un tema bastante importante. Y vamos a ver, hermano, en esta mañana, entonces ahora, el tema de la carta. ¿Qué va a tratar esta carta, hermanos? En esta carta, el apóstol Pablo va a tratar un tema precioso. Y este tema, hermanos, es algo que necesitamos usted y yo también. El tema de la carta, hermano, es la preeminencia y la suficiencia de Cristo. La, hermano, preeminencia y suficiencia de Cristo. En esta carta, hermano, Pablo va a tratar este tema, la preeminencia de Cristo y la suficiencia de Cristo. Lo que Pablo va a tratar aquí, hermano, tiene aplicación para todos nosotros también. Porque, hermano, muchas veces dejamos de darle a Cristo la preeminencia. Muchas veces, hermano, tenemos otras prioridades y dejamos a Cristo, hermano, en último lugar. Pero en esta carta, hermano, Pablo nos va a hablar por qué Jesucristo debe tener la preeminencia y por qué, hermano, en Cristo tenemos la suficiencia. En esta carta, hermano, mira el capítulo 1, versículo 15 al 18. Colosenses 1, 15 al 18. Colosenses 1, 15 al 18 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Verso 18, léalo conmigo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga que la preeminencia. Hermano, en este versículo, Pablo, hermano, dice: Jesucristo debe tener la preeminencia. Jesucristo debe tener el primer lugar. Nadie debería estar por encima de Cristo. Tu prioridad, mi prioridad debe ser Cristo. En esta carta, hermano, Pablo va a tratar este tema.
¿Cómo puede Cristo tener la preeminencia en mi vida? ¿En qué áreas de mi vida Jesucristo debería tener la preeminencia? Porque si somos honestos, hermanos, hay muchas áreas en nuestra vida donde Jesucristo no tiene la preeminencia. Esta iglesia, hermano, estaba enfrentando estas filosofías. De tal manera, hermano, que habían hecho a Cristo a un lado y habían puesto en primer lugar las filosofías. Y Pablo dice, Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y dice Pablo, para que en todo tenga la preeminencia. Pablo, hermano, en estos versículos nos da 7 razones del por qué Jesucristo debe tener la preeminencia. Pero también, hermano, va a hablar de la suficiencia de Cristo. Va a hablar de la preeminencia de Cristo, pero también va a hablar de la suficiencia de Cristo. Capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. ¿Alguien lo puede leer? Y verso 10, hermano, por favor. Gracias, hermano. Dice el versículo 9, porque en Él, ¿de quién está hablando, hermano? De Jesucristo, porque en Él habita corporalmente toda plenitud de ¿qué, hermano? De la deidad. Pregunta, ¿Jesucristo es Dios? ¿Hay duda de eso? No. Y no debería haber. Entonces Pablo dice aquí, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda, no una parte. Acuérdense que los ascetas decían, hermano, que Jesucristo era una de las muchas emanaciones de Dios. Y Pablo dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No hay duda, dice Pablo, que Jesucristo es Dios. Y luego el versículo siguiente dice, y vosotros. Y eso es algo maravilloso, hermanos. Y vosotros, ¿quiénes? Los que hemos creído en Él. Los que le hemos aceptado, hermanos. Y vosotros estáis completos en Él. Y vosotros estáis completos en Él. Entonces, ¿qué va a tratar Pablo en esta carta, hermano? ¿Cuál es su tema principal? Hermano, su tema principal es Cristo. Según los teólogos, hermano, que la carta a los Colosenses es la carta, hermano, donde se expone más la deidad de Cristo. Es una carta, hermano, donde se habla mucho de Jesucristo. Porque se habla de su deidad, se habla de su humanidad, se habla de su suficiencia. Entonces, cuando Pablo dice, y vosotros estáis completos en Él, ¿qué está diciendo Pablo? Jesucristo ha sido y es suficiente. Tú tienes a Cristo, tú lo tienes todo. Tú no necesitas nada más. Entonces, su preeminencia y su suficiencia va a ser el tema central, hermano, en esta carta. También, hermano, esta carta tiene propósitos. ¿Cuáles son los propósitos de esta carta? Veamos, hermano, algunos propósitos de la carta a los Colosenses. Primero, hermano, fue corregir las falsas enseñanzas acerca de Cristo. El primer propósito, hermano, era corregir las falsas enseñanzas acerca de Cristo. ¿Qué falsas enseñanzas se tenían aquí, hermano, con respecto a Cristo? Bueno, ellos decían, Él no es suficiente, Él no es Dios. ¿Qué decían los ascetas? Es una emanación de Dios. Entonces Pablo va a corregir, hermano, estas falsas enseñanzas. Mire, Pablo enfatizó, hermano, que Cristo es supremo sobre todos como nuestro Dios.
En esta carta, hermano, Pablo nos dice que Jesucristo no es una emanación de Dios. En esta carta, hermano, capítulo 1, versículo 15, Pablo nos va a decir, hermano, que Jesucristo es creador. Jesucristo no es un ser creado. Jesucristo es creador. Mira el capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, más adelante, hermano, vamos a ir estudiando la carta versículo por versículo. Lo que trato de hacer esta mañana, hermano, es como darles un panorama general de lo que Colosenses va a tratar. Pero explico aquí, hermano, cuando dice que Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Sabía usted, hermano, que los testigos de Jehová se agarran de este versículo para decir, ahí está, la Biblia dice que Jesucristo es el primogénito de toda creación? Entonces dicen ellos, Jesucristo fue el primer ser creado por Dios, porque dicen ellos, es el primogénito de toda creación. Pero la palabra primogénito, hermano, aquí no significa primer nacido. La palabra primogénito, hermano, aquí hace referencia, hermano, a la posición y autoridad de Cristo. La palabra primogénito, hermano, aquí, esa palabra, hermano, primogénito, no se refiere a primer nacido. Se refiere, hermano, al puesto, lugar que Jesucristo ocupa como soberano, como esa prioridad. Este significado, hermano, resulta claro cuando vamos al Salmo 89, 27. Vaya conmigo al Salmo 89, 27. Ahí vamos a encontrar también esa palabra, hermanos. Salmo 89, 27. ¿Alguien lo puede leer, hermanos? Gracias, hermano. Este versículo, hermano, usa la palabra primogénito. Ahora, es interesante, hermano, ver en este versículo esa palabra para poder entender Colosenses. Dice el versículo, ¿lo puede leer otra vez, hermano, por favor? Yo también le pondré por primogénito, el más que, hermano, excelso. Entonces, ¿de qué nos está hablando primogénito? No nos está hablando de alguien que va a ser primero del primer nacido, sino el más excelso, el que está por encima de todo, la autoridad suprema. Entonces, cuando dice aquí, hermano, que Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, la Biblia no está diciendo que Jesucristo fue el primer ser creado por Dios, porque en el versículo siguiente, versículo 16, Pablo aclara que Jesucristo es creador y no creación. Mire el capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron, ¿qué, hermano? Creadas. Ahora, detenemos aquí, hermano, porque en Él, ¿en quién? Cristo. ¿Fueron qué, hermano? Creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por si había alguna duda, hermanos, Pablo dice, Jesucristo no es creación, Jesucristo es creador. Pero también, hermano, en esta carta se va, hermano, a enfatizar a Jesucristo como el Salvador y Redentor. Capítulo 1, versículo 19 al 23. En esta carta, hermano, Pablo va a hablar de que Jesucristo, hermano, es nuestro Salvador y nuestro Redentor.
capítulo 1, versículo 19, hermano. Dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Verso 21: y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, en esta carta, hermano, Pablo también va a enfatizar, hermano, hablando de Cristo, no solamente como el Salvador, no solamente como el Creador, sino como el Redentor. Hermano, todo aquel, escúcheme bien, todo aquel que ha creído en Cristo es salvo, y salvo para siempre. En el capítulo 2, hermano, versículo 13, Pablo va a enseñar, hermano, que aquel que ha venido a Cristo, en Cristo ha encontrado el perdón completo de sus pecados. Mira Colosenses 2:13. Colosenses 2:13 dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos, ¿qué, hermano? Todos los pecados. Entonces podemos decir, hermano, que aquellos que hemos creído en Jesucristo, hermano, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, y en Él hemos, ¿qué, hermano? Encontrado el perdón total de nuestros pecados. Hermano, Jesucristo no solamente perdonó algunos pecados, Él perdonó todos. Este versículo, hermano, dice: perdonando todos los pecados. ¿Por qué Pablo, hermano, le dice a los hermanos de Colosas que Cristo perdonó todos los pecados? Porque estos gnósticos, judaizantes y ascetistas decían: ya creíste en Cristo, pero no es suficiente, porque como tú eres tan pecador, necesitas hacer algo más. Hoy en día, hermano, hay gente que cree que la salvación se pierde. Hoy en día hay gente que dice: bueno, acepto a Cristo, pero también me porto bien, hago buenas obras para no perder mi salvación. Hermano, ¿la salvación es por fe o es por obras? Pero hoy la gente dice: es fe más obras. Y Pablo dice: no, tú tienes a Cristo, tú has creído en Cristo, genuinamente, dice Pablo, tú eres salvo, porque en Cristo tienes vida y has obtenido el perdón completo de todos tus pecados. Entonces Pablo, hermano, enfatiza en esta carta que Jesucristo es nuestro Salvador y es nuestro Redentor. Pero también, hermano, en esta carta Pablo va a hablar que Jesucristo también es cabeza de la iglesia. Capítulo 1, versículo 18. 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ahora, hermano, más adelante vamos a estudiar qué significa que Cristo es cabeza de la iglesia. Pero, hermanos, ¿por qué Pablo en esta carta va a decir que Cristo es cabeza de la iglesia? ¿Por qué Pablo, hermanos, en esta carta va a enseñar que Cristo es cabeza de la iglesia? Es que estaban los filósofos orientales. Estaban los gnósticos, hermano, que decían: el que tenga más coco, ese es el que debe estar al frente. Epafras,
Hermano, era un laico. Epafras, hermanos, quizás no tenía mucho estudio, pero conocía al Señor. Entonces los gnósticos decían: ¿ya vieron quién es su pastor? Ese que ni la prepa terminó. ¿Ya vieron quién es su pastor? Ese que no tiene ni reputación. Pero aquí estamos nosotros, los pensadores, los inteligentes, los que tenemos títulos, los que en filosofía, química y matemáticas sacamos 10. Denos chance a nosotros de tomar el liderazgo, hermano. Y ya estaban ganando terreno. Y Pablo dice: Jesucristo es cabeza de la iglesia. No es el hombre, es Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Porque Cristo la compró. Porque Cristo, hermano, originó la iglesia. La iglesia, hermano, escúchame, no nació en la mente del hombre. La iglesia nació en el corazón de Dios. La iglesia es una institución divina, hermanos, aquí en la tierra. Y cada que usted, hermano, y yo estemos en la iglesia, entendamos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Solo Él es digno, hermanos, de ser cabeza de la iglesia. A Dios le plació poner hombres que solamente son instrumentos que Él está usando, pero la cabeza de la iglesia es Cristo. Y Él debe tener la preeminencia en la iglesia, hermano. Entonces Pablo va a tratar en esta carta, hermano, que Cristo es supremo sobre todos, que Él es creador, que Él es salvador y redentor, y que Él es cabeza de la iglesia. La base teológica, hermano, de Colosenses es cristológica. Si usted se da cuenta, hermano, Colosenses es un libro cristológico, porque en esta carta va a hablarnos mucho de Jesucristo. Pablo demuestra, hermano, que en Cristo están, hermanos, completos. Que en Él reside, hermano, toda la plenitud de la deidad. Y que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vaya al capítulo 2, versículo 3. ¿Alguien lo puede leer, hermanos, por favor? 2:3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Gracias. Ahora, ¿por qué, hermano, Pablo dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Porque ahí estaban los quienes, hermanos, los gnósticos, los filósofos, los pensadores, los que decían: nosotros somos los más sabios y más inteligentes. Decían, ¿sabe qué decían los filósofos? Hemos descubierto cosas que nadie más ha descubierto. Y Pablo dice, hermanos, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El otro día, hermanos, dando el evangelio, me encontré con una persona y dice: está bien, te voy a escuchar, pero déjame hacerte unas preguntas. Y cuando te dicen eso, hermano, es que la persona va a poner resistencia. Dice: ¿de dónde eres? ¿Qué grado terminaste tus estudios? ¿Cuántos títulos tienes? Sí, ahí está. Sí, tú no tienes nada que enseñarme. Sí, en cambio yo vengo de una familia de renombre. En cambio yo tengo licenciatura aquí y allá.
En cambio yo gradué con honores. En cambio yo fui reconocido como uno de los mejores estudiantes. De tal manera dice que quien debería enseñarte soy yo y no tú. Hermano, esa es la tendencia del hombre. Pero Pablo dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Wow, hermanos, de verdad que es maravilloso saber que Dios haya querido traernos a nosotros a la salvación. Personas, hermanos, quizás sin ninguna reputación, pero que fueron humildes al venir a los pies de Cristo. Y en Él están escondidos, hermanos, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermano, tenemos la mente de Cristo. Tenemos, hermano, la santa palabra de Dios. Y Él nos comparte, hermano, de su sabiduría y de su conocimiento. Gracias a Dios, hermano, que Él imparte esa sabiduría y conocimiento a nosotros. ¿Cómo es que podemos conocer y saber, hermanos? Es que Dios nos da ese conocimiento. Pero hay de nosotros, hermano, cuando tenemos este pensar, ya sé mucho y a nadie me puede enseñar. ¿Sabe qué dice Romanos, hermano? Hablando de la gente incrédula. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Hermano, y entre más sabio e inteligente es el hombre en el área secular, más necio se vuelve en las cosas de Dios. De verdad, hermanos. Dígame si no es verdad aquellos que han pasado por una universidad. ¿Tú crees en Dios? Dicen, tú eres de mente débil. Te dejas engañar con poquito. Dice la Biblia, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y en su necedad, ¿sabe qué dicen? Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y estos gnósticos, hermano, tenían tanto disfraz que decían, no, nosotros no negamos a Dios, creemos en Dios, pero no es suficiente. Hay que escalarle otro poquito más. Eso decían los gnósticos. Y hoy en día, hermano, nuestro mundo está lleno de humanismo. Si usted, hermano, escucha por ejemplo, el presidente que tuvimos en el sexenio anterior, López Obrador, él decía, yo no niego a Dios, yo creo en Dios. Dice, es más, yo soy como Jesucristo, pienso en los pobres. Y muchos decían, este presidente es un creyente. Le preguntaron, ¿tú qué eres? ¿Eres católico? ¿Eres cristiano? ¿Qué religión profesas? Dice, yo soy partidario de Cristo. Yo soy como Jesús, pienso en el pobre. Y se escucha bien bonito, hermanos, pero este hombre es humanista. Él dice, solo que hay que escalarle un poquito más. Entonces, hoy la gente, hermano, quizá no abiertamente va a decir, no creo en Dios. La gente va a decir, creo en Dios, pero no es suficiente. Y al decir eso, es un error. Entonces, hermano, Pablo está en esta carta, hermanos, enseñando a la iglesia, hermanos, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero también, hermano, el otro propósito de la carta, hermano, era también, hermanos, enfatizar la nueva vida que debemos vivir en Cristo de forma práctica. O sea, en esta carta, hermano, no solamente Pablo va a hablarnos de Cristo y quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahora también en esta carta, hermano, va a hablarnos, ¿tú has creído en Cristo? Bueno, vívelo de tal manera que reflejes que has creído en Él. Entonces, el otro propósito de la carta, hermano, es enfatizar
la nueva vida que debemos vivir en Cristo de forma práctica, porque la vida cristiana es práctica, hermano. Pablo insta a que nos despojemos de las ropas sucias de nuestros viejos y pecaminosos hábitos y que nos vistamos con las ropas limpias de nuestra nueva vida en Cristo. En el capítulo 3, hermano, Pablo va a empezar ahora a hablarnos de cómo debería ser el estilo de vida de un creyente. Vaya al capítulo 3. Capítulo 3 y capítulo 4, Pablo nos va a hablar, hermanos, de cómo debe ser la forma de vida de aquel que ha creído en Cristo. Vamos a leer alternadamente el capítulo 3. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Ustedes? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hasta ahí. Entonces, en esta carta, Pablo va a enfatizar ahora, hermano, cómo debe ser la vida de aquel que ya creyó en Cristo. Y Pablo dice: tú has creído en Cristo, buscad las cosas de arriba. Tú has creído en Cristo, Pablo dice, hermano, haced morir lo terrenal. No es posible, hermano, que tú y yo digamos: he creído en Cristo y sigo llevando la misma vida que tenía antes de creer en Él. Y Pablo nos va a hablar, hermano, de temas específicos. Pablo va a mencionar pecados, hermano, específicos. Pablo va a decir, hermano: haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza. Pablo va a hablarnos en el versículo 8, hermano, de cosas que tenemos que dejar, que muchas veces decimos no son malas. Y Pablo dice: dejad ahora también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. Pablo va a decirnos: no mintáis los unos a los otros. Pablo va a decirnos, hermano: vestíos como escogidos de Dios, santos. Pablo va a decirnos, hermano: soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Pablo va a decir, hermano: casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros. Y Pablo va a hablar, hermano, de temas que tiene que ver con la vida cristiana práctica. En esta carta, hermano, Pablo va a decirnos, número 1, quién es Cristo. Y número 2, nos va a decir cómo debe vivir aquel que ha creído en Cristo. Entonces, hermanos, si Dios permite, la próxima semana, hermanos, con el favor de Dios, vamos a mirar ahora versículo por versículo, hermanos, esta carta y ver, hermanos, qué es lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hermano, tiene que decirnos. Siempre que uno, hermano, va a ir de viaje a un lugar que tú no conoces, ¿sabe lo que hacemos, hermano? Se pone a investigar cómo es el lugar, qué lugares hay, qué lugares puedo pasear, qué restaurantes puedo ir a comer. Y uno dice: quiero estar informado para que cuando vaya pueda disfrutar de mi estancia allá. Lo que hemos visto ahorita, hermano, es un panorama general de lo que Colosenses va a decirnos. Pero sin duda, hermano, es que Dios tiene algo para nosotros. Dios quiere hablarnos y quiere enseñarnos, hermanos, en estos días, cómo es que tenemos que vivir aquellos que hemos creído en Jesús. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por la clase, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender a lo que tú quieres comunicarnos, Señor. Padre, lo que yo no supe decir, Padre, que tu Santo Espíritu lo traiga al corazón, a la mente de mis hermanos, y que podamos entender, Señor, que Cristo es suficiente y que en Él, Señor, estamos completos. Padre, gracias te damos por Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les